Wolf Creek. Wolf Creek es una película de terror australiana dirigida por Greg McLean. La trama sigue a 3 mochileros, 2 mujeres británicas y un hombre australiano, que deciden explorar el remoto cráter de Wolf Creek en el interior de Australia. Después de una larga caminata, regresan a su auto solo para descubrir que no arranca. Mientras esperan, un hombre llamado Mick Taylor, un cazador y experto en el terreno, se les acerca y les ofrece ayuda. Aparentemente amable al principio, Mick pronto revela su verdadera naturaleza: un sádico asesino que disfruta torturando a sus víctimas. Lo que comenzó como una aventura emocionante se convierte en una lucha aterradora por la supervivencia en el vasto y desolado paisaje australiano. Wolf Creek está inspirada en varios crímenes reales que ocurrieron en Australia, aunque no sigue un solo caso en particular. 2 de los casos más influyentes fueron los asesinatos cometidos por Ivan Milat y Bradley John Murdoch. Ivan Milat fue un asesino en serie australiano que cometió los llamados asesinatos de mochileros. Entre 1989 y 1993, Milat secuestró, torturó y asesinó al menos a 7 jóvenes mochileros en los bosques de Nueva Gales del Sur. Milat atraía a sus víctimas ofreciéndoles transporte, solo para llevarlas a lugares aislados donde las sometía a horribles torturas antes de asesinarlas. Fue arrestado en 1994 y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por otro lado, Murdoch fue condenado por el asesinato de Peter Falconio, un mochilero británico, en 2001. Falconio y su novia, Joan Ellis, estaban viajando por Australia cuando fueron detenidos en una carretera remota por Murdoch. Falconio fue asesinado, y Ellis fue secuestrada, pero logró escapar y sobrevivir. El cuerpo de Falconio nunca fue encontrado, y Murdoch fue condenado en 2005, basándose en pruebas de ADN y otros indicios. Retrato de un asesino. Retrato de un asesino es una película de terror psicológico que sigue la vida de Henry, un asesino en serie que se mueve por la ciudad de Chicago cometiendo brutales crímenes sin remordimiento. La película se presenta de manera casi documental, mostrando su vida diaria y su relación con Otis, un hombre que se convierte en su cómplice, y Becky, la hermana de Otis, quien comienza a sentirse atraída por Henry sin conocer su verdadera naturaleza. La película está inspirada en la vida real de Henry Lee Lucas, un notorio asesino en serie estadounidense que afirmó haber matado a cientos de personas en los años 70 y 80, aunque muchas de sus confesiones se consideran exageradas o falsas. Lucas tuvo una infancia marcada por el abuso y la violencia, lo que contribuyó a su desarrollo como asesino. Fue arrestado en 1983 y confesó más de 600 asesinatos, aunque las autoridades solo pudieron verificar 11 de esos crímenes. Henry Lee Lucas tenía un cómplice real, Otis Toole, con quien cometió varios asesinatos. Ambos viajaban por diferentes estados, dejando un rastro de muerte a su paso. La película toma algunas libertades creativas y no sigue fielmente los hechos reales, pero el personaje de Henry se inspira directamente en Lucas, presentando una versión más estilizada y terrorífica de su figura. En la vida real, las confesiones de Lucas llevaron a una revisión de casos sin resolver en todo Estados Unidos, pero se descubrió que muchas de sus declaraciones eran inconsistentes o imposibles. Lucas murió en prisión en 2001, dejando tras de sí un legado de misterio y horror que continúa intrigando a criminólogos y aficionados al true crime. La masacre de Texas. La masacre de Texas es una película de terror que sigue a un grupo de 5 amigos que, en un viaje por la zona rural de Texas, deciden visitar la antigua casa familiar de uno de ellos. Durante su recorrido, se cruzan con una familia de caníbales, liderada por un hombre desfigurado conocido como Leatherface, que usa una motosierra para cazar y asesinar a los desprevenidos viajeros. La película narra la brutalidad y desesperación de los jóvenes mientras intentan escapar de esta pesadilla rural. La atmósfera opresiva, el uso innovador del sonido y la falta de música de fondo, contribuyen a crear una experiencia aterradora que ha perdurado en el tiempo como un clásico del cine. La masacre de Texas no está basada directamente en un caso real específico, pero el personaje de Leatherface y algunos elementos de la película están inspirados en los crímenes de Ed Gein, un infame criminal estadounidense.
Ed Gein, conocido como el carnicero de Plainfield, fue un asesino y ladrón de tumbas que vivió en Wisconsin en la década de 1950. Aunque solo fue condenado por 2 asesinatos, la verdadera atrocidad de Gein fue descubierta en su casa, donde la policía encontró una colección espeluznante de objetos hechos de restos humanos, incluyendo máscaras de piel, cráneos utilizados como tazones, y mobiliario tapizado con piel humana. Gein obtenía la mayoría de estos restos exhumando cadáveres de los cementerios locales. El estrangulador de Boston. El estrangulador de Boston es una película basada en los eventos reales que ocurrieron en la ciudad de Boston durante los años 1962 y 1964. La película sigue la investigación policial de una serie de asesinatos en los que 13 mujeres fueron estranguladas en sus apartamentos. A medida que el miedo se apodera de la ciudad, la policía y los médicos intentan descifrar el perfil del asesino. Finalmente, un hombre llamado Albert DeSalvo es arrestado y confiesa ser el autor de los crímenes. La película explora la complejidad psicológica del asesino, así como las dificultades que enfrentan las autoridades para resolver el caso en medio de la histeria pública y la presión mediática. La película se basa en los crímenes cometidos por el verdadero estrangulador de Boston, una serie de asesinatos que aterrorizó la ciudad de Boston entre 1962 y 1964. Durante ese periodo, 13 mujeres fueron encontradas estranguladas en sus hogares. Las víctimas eran de diversas edades, lo que dificultaba crear un perfil claro del asesino. Albert DeSalvo fue arrestado en 1964 por otros delitos, pero luego confesó ser el estrangulador de Boston. Aunque DeSalvo nunca fue juzgado por los asesinatos, fue condenado por otros crímenes y posteriormente asesinado en prisión en 1973, su confesión ha sido objeto de controversia. Algunos creen que DeSalvo pudo haber sido responsable solo de algunos de los asesinatos, o que pudo haber sido un falso confesor. En 2013, pruebas de ADN relacionaron a DeSalvo con la última víctima conocida del estrangulador, Mary Sullivan, lo que solidificó la creencia de que DeSalvo era, de hecho, el asesino. Sin embargo, el caso sigue siendo un tema de debate entre criminólogos, ya que las circunstancias y la exactitud de las confesiones de DeSalvo siguen siendo cuestionadas por algunos expertos. An American Crime. An American Crime es una película dramática basada en los hechos reales ocurridos en la década de 1960. La historia sigue a Sylvia Likens, una adolescente que, junto con su hermana Jenny, es dejada al cuidado de Gertrude Banistewski, una madre soltera con varios hijos. A medida que las dificultades económicas y el estrés aumentan en el hogar de Banistewski, Sylvia se convierte en el blanco de abusos físicos y emocionales cada vez más severos. Los abusos, perpetrados no solo por Gertrude, sino también por sus hijos y otros niños del vecindario, llevan a un desenlace trágico. La película retrata la indiferencia y crueldad humana a través de un caso de abuso extremo que sacudió a Estados Unidos. La película está basada en el caso real de Sylvia Likens, una joven de 16 años que fue brutalmente torturada y asesinada en 1965 por Gertrude Banistewski, junto con sus hijos y otros jóvenes del vecindario, en Indianápolis, Indiana. Sylvia y su hermana Jenny fueron dejadas al cuidado de Gertrude Banistewski por sus padres, quienes trabajaban como vendedores ambulantes y tenían dificultades para mantener a sus hijas. Banistewski, enfrentando problemas económicos y personales, descargó su frustración en Sylvia, sometiéndola a abusos físicos y psicológicos extremos. A lo largo de 3 meses, Sylvia fue golpeada, quemada, y privada de alimentos, mientras que Banistewski alentaba a sus hijos y a otros niños a participar en las torturas. La indiferencia y participación activa de los vecinos y otros niños hizo que este caso fuera aún más espeluznante. El 26 de octubre de 1965, Sylvia murió a causa de las torturas. Gertrude Banistewski, junto con varios de sus hijos y 2 niños del vecindario, fueron arrestados y juzgados por su asesinato. Banistewski fue condenada por asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua, aunque fue liberada en 1985 por buen comportamiento. El caso de Sylvia Likens es considerado uno de los más atroces de abuso infantil en la historia de Estados Unidos y ha sido objeto de numerosos libros, películas y estudios sobre la psicología de la violencia y el abuso.